Buenos días, bienvenidos a este programa en directo en un día feliz en que vamos a estar acompañándoles a ustedes y también a los oyentes de Radio Católica Mundial en esta visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Llegó ayer por la tarde y esta mañana tiene lugar el encuentro dentro de la Casa Blanca, porque ayer ya se vieron brevemente en un saludo de cortesía en el aeropuerto cuando llegó el Santo Padre. Así que ahora estamos, como ustedes que están viendo, estamos ya a pocos minutos de que el Papa llegue a la Casa Blanca. Esta mañana está conmigo lo mismo que ayer Enrique. Buenos días de nuevo. Hola, Santiago, muy buenos días. Enrique, tú me comentabas hace un momento que había una causa por la cual ayer no se hizo discurso ni del Papa ni del presidente Obama en el aeropuerto. Sí, es correcto. Estuve averiguando y efectivamente el presidente de los Estados Unidos, por tradición del protocolo norteamericano, nunca va a recibir a un jefe de Estado en la base de la Fuerza Aérea Andrews. Nunca. Va normalmente el vicepresidente, que en este caso es Joe Biden, que es el vicepresidente de Estados Unidos. Pero ayer fue una excepción histórica. El presidente Barack Obama quiso hacer un gesto de enorme simpatía, haciendo algo que nunca hace, que es ir a recibir al Santo Padre directamente a los pies de la escalinata del avión. Claro, y fue a recibirle, sí. Pero no hubo el intercambio de discursos, porque no es costumbre aquí, pero en general en todos los sitios se hace así. Es decir, cuando llega, en este caso cuando llega el Papa, que es lo que nosotros seguimos, ¿no? Cuando llegan otros personajes, ¿verdad? Hay siempre, por ejemplo, en La Habana hace apenas unos días se ha hecho de este modo y en general es siempre así. Sí. Es interesante, Enrique, y nuestros espectadores y oyentes seguramente lo han podido saber ya, pero hay que recordarlo, las declaraciones de ayer de este secretario de Estado, Kerry, que decía que la Casa Blanca, el gobierno norteamericano actual, está completamente de acuerdo con el Papa en la cuestión de la lucha contra la pobreza, en ecología y también en la cuestión de los emigrantes. Yo no sé si este acuerdo es real, es decir, si están tan totalmente de acuerdo, y eso es lo que decía Kerry, si están tan al unísono en estas tres cuestiones, ¿no? Bueno, me parece que eso significa claramente que estamos ante lo que Jean Guitton llamaba las verdades horizontales. Guitton decía, en la vida hay dos tipos de verdades, las verticales y las horizontales. Y él ponía este ejemplo hablando de la cruz. Decía, las verdades horizontales son aquellas verdades con las que en cada momento de la historia todo el mundo, o la inmensa mayoría, está de acuerdo. Bueno, la inmensa mayoría, a lo mejor en un país, porque en el mundo entero es muy grande, ¿no? Mientras que las verdades verticales son aquellas que la Iglesia tiene que destacar porque nadie más que la Iglesia las defiende, ¿no? O casi la Iglesia en exclusiva es la única que las defiende, ¿no? Y las verdades verticales son las que nos hacen antipáticos ante el mundo, pero son las que nos hacen fieles a Dios y las que al final contribuyen a la salvación del mundo. Es muy fácil defender las verdades horizontales porque todo el mundo está de acuerdo con ellas, ¿no? Sí, además sumemos que acercándose ya habiendo comenzado en el fondo la campaña presidencial norteamericana y empezando este periodo de un año entero antes de la elección del nuevo presidente de la República, y estando el presidente norteamericano Obama en su nadir histórico en cuanto a popularidad, es evidente que el gobierno norteamericano actual, la actual administración, va a hacer todo lo posible para tratar de decir que está de acuerdo con todo lo que el Papa dice. Bueno, digo, ojalá estuviera de acuerdo con todo. No tendríamos tantos problemas. No, para nada. Ayer comentaba que hay una ruptura entre Partido Demócrata norteamericano e Iglesia Católica, o votantes católicos, pero también la jerarquía católica. Porque debido al carácter masivo como inmigración, irlandeses, italianos, ¿verdad?, se produce después una identificación entre católicos y demócratas. Hay, por ejemplo, tantos importantes políticos católicos en el Partido Demócrata, el más famoso sin duda Kennedy, ¿no? Pero ahora mismo Biden y también Kerry, ¿no? Sin embargo,
el apoyo de los demócratas a causas contrarias a la familia y la vida, sobre todo cuando empieza el apoyo al aborto, porque después todo el tema del matrimonio gay ha venido más tarde. El mal llamado, ¿no? Sí, el mal llamado matrimonio gay. Bueno, pues eso ha hecho que se produjera una separación entre de lo que en un tiempo fue casi una identificación. El Partido Católico era el Partido Demócrata. Eso parece increíble que hoy lo podamos decir, pero eso fue así históricamente, porque precisamente era el partido que defendía a los pobres y a los inmigrantes, y los católicos eran los pobres y los inmigrantes, ¿no? Por eso creo que es significativo de ver que ahora el secretario de Estado vuelve a recordar esas raíces en puntos que son efectivamente muy importantes para los católicos. Completamente de acuerdo. La pobreza, la ecología, la inmigración son puntos importantísimos que la Iglesia ha defendido siempre en todos los sitios, no solamente en Estados Unidos, porque sea un pueblo de emigrantes, ¿verdad? Sino que lo ha dicho siempre en todos lados. La Iglesia ha estado siempre al lado de los pobres, porque Cristo estuvo al lado de los pobres, ¿no? Hay que recordar aquello de San Lorenzo, ¿no? Cuando le cogen preso en las catacumbas, matan al Papa, a él le perdonan la vida con la condición de que diga dónde está en los tesoros de la Iglesia, ¿no? Y se los lleva ahí a la suburra, al barrio pobre, y los pobres acuden, porque él iba a darles la comida todos los días, los pobres acuden pensando que va a darles la comida, y él dice a los soldados, aquí están los tesoros de la Iglesia. Esto es lindísimo, porque la suburra, además de ser la zona más era de las zonas más pobres, era también de las zonas con mala fama. Era de las zonas más moralmente problemáticas de la ciudad de Roma. Y quiere decir que para la Iglesia el sufrido, el pobre, pero también el pobre en el pecado, el que está alejado de Dios, es su tesoro. Es aquí la que en la Iglesia realmente lleva el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, los tesoros de la Iglesia no son tesoros materiales, como dice el Padre Santiago. Sí, así es. Bueno, todavía estamos esperando, viendo las imágenes, aún esperamos la llegada de Ahora, va a ser muy interesante, Padre Santiago, porque, como usted apuntaba previamente, el gobierno norteamericano está tratando de decir que está de acuerdo en todo con el Papa, incluso cuando no lo esté. O sea, van a haber momentos en los cuales el presidente va a tratar de decir que todo es maravilloso en la relación entre el gobierno, en la administración actual norteamericana y la Iglesia Católica. Y no es así. De hecho, es un periodo muy difícil para la libertad religiosa en Estados Unidos. El presidente Barack ha tratado de forzar, y está forzando por ley, con todos los recursos que la ley le da, inclusive pasando por encima a veces de las decisiones de los jueces. Cada vez que los jueces deciden a favor de la libertad religiosa de las instituciones católicas, de las religiosas, de los religiosos, de cualquier forma de asociación católica, para que no tengan que ser obligados a financiar cuestiones abortivas o cuasi abortivas o contrarias a la doctrina católica, el presidente Obama no tiene ningún empacho en insistir con un nuevo decreto presidencial, tratando de forzar a los católicos a hacer lo que a él le parece que deberían hacer. Aquí hay un tema en donde el presidente no va a mencionar nunca la atención, pero todos sabemos que es un momento difícil para la libertad religiosa en Estados Unidos. Quizás se ha puesto de manifiesto recientemente con la detención de esta funcionaria, no tiene categoría de juez, simplemente es una funcionaria en Kentucky, donde era un estado donde no estaba reconocida la unión gay como matrimonio, y esta funcionaria, después de la sentencia del Supremo, se obligó a que allí ese estado sí que lo reconociera, y ella se negó a emitir las licencias matrimoniales para este tipo de personas, que su trabajo era emitir estas licencias, y entonces ha sido detenida, ha estado 5 días en la cárcel. Yo creo que que en Estados Unidos una persona, por ser fiel a su conciencia, en un punto tan sensible como vaya a la cárcel, ha sido una llamada de atención. De hecho, incluso algunos miembros de la comunidad gay conocidos protestaron contra esta detención, diciendo esto puede convertirse en un efecto boomerang. Es decir, si empezamos a hacer mártires, venceremos durante un tiempo, y de tal manera que se encontró una solución, una solución de compromiso, ¿no? Y la señora fue liberada después de 5 días en la cárcel, a cambio de que ella no firmaría estas licencias, pero sus subalternos sí las firmarían, ¿no? Entonces ella ahora está pleiteando para que en esa firma que dan los subalternos, o sea, en esas licencias firmadas por los subalternos, no aparezca ni siquiera su nombre. Bueno, yo creo que esta ha sido una solución de compromiso para no mantener en la cárcel a una mujer que no
no había hecho nada. Claro, soluciones prácticas las hay. El gobierno las puede encontrar con mucha facilidad. Si la premisa que tuviese en ese momento la administración fuera, hay que respetar el derecho a la libertad de conciencia. Claro, creo que ahí entramos en un tema, bueno, estamos haciendo tiempo mientras esperamos la llegada del Santo Padre, porque las imágenes son muy estáticas, casi parecería una foto, si no es porque se mueve un poco algún fotógrafo por ahí. O sea, la toma que nos están dando es de la zona sur de la Casa Blanca, que es el patio sur, que es donde se dan estos recibimientos que en el caso norteamericano reemplazan a ese momento en el cual los presidentes y el Papa en el aeropuerto se dirigen los mensajes que mencionábamos previamente. Este es el momento propiamente hablando oficial de bienvenida del gobierno. Sí, bueno, seguimos mientras tanto refiriéndonos a la situación de la libertad religiosa, aprovechando en el mundo. Yo creo que hay un desplazamiento que pone de manifiesto Benedicto XVI reiteradamente. Quizá la más conocida de sus denuncias fue la que hizo en la última homilía que hace como cardenal justo cuando va a empezar el cónclave en el cual es elegido Papa, ¿no? Lo que él llama la dictadura del relativismo. No era la primera vez y no fue la última que habló de este tema. Quizá fue el momento más sonado por el hecho histórico de lo que era, ¿no? Y va a entrar al cónclave, dice esto y sale elegido Papa, ¿no? Es decir, hay un desplazamiento entre lo que se llama tolerancia. Bueno, vamos a ver, tú déjame a mí y yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo, ¿no? Bueno, es un sentido muy inglés, también muy norteamericano, pero sobre todo muy inglés, ¿no? Es decir, no te metas en mi vida, yo no me meto en la tuya, ¿no? Déjame vivir mi vida. Bueno, eso es lo que se llama el concepto de tolerancia, que no tiene nada que ver con el concepto de misericordia, y por eso hay una gran confusión. Correcto. Y muchos de los problemas que tenemos son semánticos, ¿no? Entonces, cuando se acepta la tolerancia, inmediatamente se da un paso más, ¿no? Ya, yo no quiero ser tolerado, ahora yo quiero que esto se me reconozca como derecho. Veamos, por ejemplo, el caso del aborto, ¿no? Es decir, el aborto permitan que sea tolerado. ¿Cómo va a ser tolerado? Pues, por ejemplo, despenalizando el aborto, primero en unos supuestos, después ampliando los supuestos. Pero después se da el paso al derecho. No, el aborto es un derecho. Desde el momento en que el aborto es un derecho, todo aquel que va contra un derecho ya es perseguido, porque estás yendo contra un derecho, ¿no? Esto que puede parecer una cosa insignificante es, primero, de una enorme trascendencia y, segundo, muy calculado. Esto no ocurre porque sí, ¿no? Sino que está todo previsto. Empezamos con el caso lacrimógeno, se amplía después el caso lacrimógeno a casos normales, después se convierte en derecho y viene la persecución. Es decir, ahora la dictadura. Persecución a todo aquel que se atreva a pensar diferente. Que se atreva a pensar y a decir, ¿no? O a intentar actuar en contra de algo. Porque desde el momento en que se ha sacralizado como derecho, sacralizado desde el punto de vista no religioso, sino desde el punto de vista civil, desde ese momento, realmente, si te atreves a decir algo en contra, ¿no? De tal forma que la posible presidenta de Estados Unidos ha llegado a decir que los antiabortistas deben de ser considerados terroristas. Sí. Ser puestos en la lista del antiterrorismo internacional, de la Interpol, no solamente metidos en la cárcel en Estados Unidos, sino perseguidos internacionalmente con todos los recursos de la ley. Es decir, por el solo hecho de atreverte a pensar y expresar que es un homicidio, vas a acabar en la cárcel. Claro, pero ese es el relativismo. Claro, pero no, esa es la dictadura del relativismo. O sea, porque no hay que confundir. O sea, no estamos ya en un momento de relativismo. Eso fue hace unos años, no muchos, pero fue hace unos años. Ahora estamos en un momento de dictadura del relativismo, que es lo que se va a ir acrecentando. Y vuelvo a repetir, un ejemplo ha sido precisamente la detención de esta señora, que ha reclamado simplemente el derecho a la objeción de conciencia. Y creo que es ahí, en la objeción de conciencia, donde en este momento tenemos que trabajar. O sea, no solamente tenemos que trabajar en la parte ideológica diciendo el bien existe, el mal existe. No es una cuestión subjetiva, ¿no? El bien existe para ti, el mal existe para ti, sino el bien existe por sí mismo para todos, el mal existe por sí mismo para todos, sino, es decir, una cuestión objetiva, no subjetiva, sino que además hay que decir, en cualquier caso, mantengamos
el derecho a la objeción de conciencia. Si esa barrera se pasa, ya no tendremos ninguna otra. Y ahí es donde se está dando la batalla. Quizá no sé si se dio bien la batalla de la tolerancia, pero luego en este momento la batalla es la batalla por la defensa de la objeción de conciencia. Crucial, Padre Santiago. Están empezando a moverse los guardias. Así es. Empieza a moverse. No sé si han cambiado de postura o y sale el presidente de la República. Michelle Obama. Bueno, su esposa también ha cambiado de look. Ayer llevaba un vestido diferente, ahora va más solemne. Sí, formal, de negro. Sí. Se debe haber informado bien que la mayoría de jefes de Estado y sus esposas normalmente con relación al Vaticano se visten de negro, con pocas excepciones como la de la Reina de España, si no me equivoco. Pero... Sí, así es. Sí, la Reina de España va con mantilla blanca. Sinceramente no sé qué hará la Reina Leticia, no la veo yo a la Reina Leticia con mantilla, ni blanca ni de colores, pero en todo caso lo veremos cuando ocurra, ¿verdad? Ayer por la tarde llegaba también el presidente de China a Estados Unidos. Sí. Es curioso que prácticamente coincidieron con un poco tiempo de diferencia el Papa y el presidente de China. Quiero decir que para Obama representa un reto y para la logística de la Casa Blanca recibir a dos personalidades de ese calibre, ¿no? Sí, yo también me sorprendí. El presidente de China es la segunda economía mundial, pero es que en este momento, con esa sensación generalizada de que entra, no digo en recesión, porque sería espantoso, sino en un cierto declive o ralentización de la economía, va a hablar con Obama para dar explicaciones. Sí, que aparte, bueno, para Obama y para Estados Unidos, China es en este momento un partner, es un socio primordial. China posee un volumen de la deuda norteamericana simplemente portentoso, por lo tanto las relaciones son delicadas. Un volumen enorme de la deuda, pero también posee una gran reserva de dólares. Sí, llega aparentemente el Santo Padre. Sí, sí. Bueno, yo no estoy muy seguro de que sea una 500, ¿eh? Yo creo que es un poquito más grande que una 500 porque conozco la 500 romana. Es una 500 Cinqueporte, es decir... Bueno, quizás sea un modelo un poco adaptado, ¿no? Una 500 un poquito más grande, ¿no? En la 500 te tienes que meter casi a rastras. Por el techo, sí. El Papa está saludando al presidente Obama, ahora lo hace con su señora. Es un saludo cordial, lo podemos deducir por las sonrisas de ellos porque estamos viendo al Santo Padre de espaldas. Se ve que no hace tanto viento como ayer porque no se quita ahora el Papa el solideo blanco. No, aparte este es un día de sol, un día lindo, casi de comienzo de otoño. Están empezando a bajar las temperaturas y se empiezan a subir al estrado preparado especialmente en el jardín de la parte sur de la Casa Blanca, en donde tanto el Papa como el presidente Obama empiezan a tomar posición. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Holy See, followed by the national anthem of the United States. Van a empezar con el himno de la sede apostólica. Y me imagino que los que han sido elegidos para estar ahí son personas muy especiales, tanto para la Iglesia como para la administración norteamericana, porque no cabe duda de que es un momento histórico, aunque no es la primera visita de un Papa a Estados Unidos. Es decir, Juan Pablo II estuvo, Benedicto estuvo, y por tanto esta escena es la tercera vez que se repite. El Papa está serio, como corresponde al momento siempre importante desde el punto de vista simbólico de escuchar el himno de cualquier país, porque en ese momento esa seriedad se convierte en un gesto de respeto. Así es, aparte es el homenaje de la nación que recibe, poner en primer lugar el himno de la nación que llega, es decir, el Santo Padre y la Santa Iglesia, la Santa María Iglesia Católica, el Vaticano.
días. Claro, después de los intensos días de Cuba, además en Cuba hace mucho calor. Y ciertamente ayer tuvo apenas nada, ¿no? Que llegó pronto y ha tenido la tarde de descanso. De todas formas, sí da la impresión de que está un poco cansado, aunque por lo menos en las horas de la mañana quizás son más difíciles. Empieza su 5.º día de viaje, lo cual es bastante para el Papa, que está muy cerca de los 80 años, hay que recordarlo. Y por otro lado, efectivamente, en los últimos 17 años, tanto el Papa Juan Pablo, que fue más de una vez a Estados Unidos, el Papa Benedicto tuvo un famoso viaje a esta nación, pero el Papa Francisco va a hacer dos cosas por primera vez. Hay dos cosas que un Papa nunca ha hecho en Estados Unidos. Dirigirse al Congreso norteamericano, lo va a hacer por primera vez. Y segundo, por primera vez un Papa va a canonizar un santo en tierra norteamericana. Bueno, eso es extraordinario si se tiene en cuenta además que ese es uno de los fundadores de Estados Unidos, ¿verdad? Que hay que recordárselo una y otra vez. Y yo quiero recordarlo además porque es mallorquín, es de mi tierra, ¿no? Claro. Por tanto, hay que insistir, ¿no? En que entre las muchas cosas buenas, también las hubo malas, que España hizo, pues fue la de mandar gente santa, como por ejemplo el ya próximo San Junípero Serra, ¿no? Pero también otros muchos, ¿no? Santo Toribio, Mogrovejo, por ejemplo. Gracias, Rosa de Lima, es muy importante, claro que Santa Rosa de Lima, claro, por hablar de peruanos. Sí. No, pero Santo Toribio, aparte nacido en España, santificándose en América del Sur, teniendo como epicentro Lima, todo el Perú, pero no se olvide que él fue primado hasta de Nicaragua, es decir, su responsabilidad pastoral llegaba del norte a sur del continente. Es un caso portentoso de trabajo, de celo pastoral. Junípero es parecido. Estamos hablando de un santo que con problemas en la pierna camina más de 1.500 kilómetros para regresar a Ciudad de México a pedir ayuda para los más pobres, los indios de sus misiones. No estamos hablando de cualquier, digamos... Y que no cogían el avión y decían qué incómoda la espera de 2 horas en el aeropuerto. ¿Dónde está el próximo restaurante? Después de 30 kilómetros de camino, sí, ¿no? Exacto. Termina en ese momento el himno de la Santa Sede. Ahora empieza a escucharse la nota del himno norteamericano. Troop in review. Pasan en ese momento frente al presidente y al Papa un grupo de soldados norteamericanos vestidos con las divisas del 800, del 1700, es decir, es una especie de marcha histórica de un grupo, de una banda militar vestida con ropa de finales del siglo XVIII, de época, sí. Toda la simbología de Estados Unidos está relacionada con la independencia de Inglaterra en el siglo XVIII, en el finales del siglo XVIII. Por lo tanto, prácticamente todas las cosas históricas relacionadas con su identidad hacen referencia a ello, a esa independencia. Ayer el Santo Padre en el avión, en el relativamente corto trayecto entre La Habana y Washington, se reunió con los periodistas como es tradicional, ¿no? Quizá un poco más breve porque el trayecto era corto y como siempre hizo muy jugosas declaraciones. Sí. Entre otras cosas dijo que a él nadie le había dicho que habían sido detenidas las damas de blanco, esas 50 personas que detuvo el régimen comunista, y que no había ninguna audiencia prevista, por eso él no concedió audiencias a nadie. Habló del presidente de un país extranjero, ¿no? que también había solicitado la audiencia y que se intentó que le saludaran
en la catedral los miembros de la disidencia, pero dijo el Papa que nadie se identificó como tal. Pero sobre todo de cara a Estados Unidos afirmó que no iba a pedir en el Congreso norteamericano, en el acto que tendrá más tarde, que no iba a pedir el fin del embargo porque no le correspondía a él hacer este tipo de peticiones. Claro. Lo cual es lógico. Sí, ahora te es imagino que inmiscuirse en un acto específico eso de no puede política. hacer. Un jefe de Estado no puede inmiscuirse en la política interna de una nación, mucho menos cuando está de visita ahí. Ahora vamos a escuchar, el discurso del presidente Obama. Obama, que es un hombre de una iglesia protestante, pero poco practicante, al menos por lo que se sabe públicamente, que va en muy contadas ocasiones, repito, al menos públicamente a la iglesia. Es tradicional que los presidentes norteamericanos, cuando llegan a la Casa Blanca, se adscriben a una parroquia, a una comunidad, una congregación, si es protestante, se llaman así congregaciones. Y él también está, pero al menos públicamente va muy pocas veces. Muy buenos días. Good morning. What a beautiful day Un hermoso Lord día has que el made. Señor nos ha dado. Santo Padre, Holy Father, on behalf of Michelle, myself, Michelle, mi esposa y yo mismo los bienvenido a la Casa Blanca. I should explain that our backyard is not typically this crowded. Nuestro patio trasero no es un patio del tamaño habitual. The spirit of today's gathering is just Aún así, el tamaño es una pequeña expresión de la inmensa emoción de los 70 millones de americanos católicos. Refleja también que vuestro mensaje de amor y esperanza ha inspirado a tanta gente a través de nuestra nación y el mundo entero. O sea que en nombre del pueblo americano es mi honor y mi privilegio de acogerlo y de darle la bienvenida a los Estados Unidos de América. Hoy marcamos muchas primeras ocasiones. Usted ha sido celebrado como el primer Papa de las Américas. Es su primera visita a los Estados Unidos. Y ha sido el primer Papa en compartir su encíclica por una cuenta de Twitter. Nuestra visita no solo nos permite de manifestarle nuestra extraordinaria hospitalidad, se nos ha ido la voz, se nos ha ido el sonido. Value the role that the Catholic Church plays in strengthening America. From my time working in impoverished neighborhoods with the Catholic Church in Chicago, están intentando resolver el problema que se ha presentado, pero en esta vida los problemas son lo más normal. Priests, nuns, vamos a tener que laity, En los medios de comunicación hacer lectura de labios. es lo más corriente. Y lo único que hay que hacer es no ponerse nerviosos. educating our children, fortifying the faith that sustains so many. What is true in America is true around the world. From the busy streets of Buenos Aires to the remote villages
in Kenya. Bueno, confiemos en que el Obama le esté diciendo cosas bonitas al Santo Padre, porque el Papa le mira ciertamente con mucha atención. Operate orphanages, hospitals. Just as the church has stood with those struggling to break the chains of poverty, the church so often has given voice and hope to those seeking to break the chains of violence and oppression. Y creo The excitement Ha vuelto algo ya el sonido. must be attributed not only to your role as Pope, but to your unique qualities as a person. In your humility, your embrace, your simplicity, the gentleness of your words, and the generosity of your spirit. La We see a living gentileza de sus palabras y la generosidad de su espíritu. a leader Vemos el ejemplo viviente de las enseñanzas de not Jesús. just through words, but also through deeds. La autoridad viene a través de no solo de las palabras, sino también de los hechos. You call on all of us, Catholic and non-Catholic alike, to put Nos the least invitas a todos, a los católicos y a los no católicos, You remind us that in the eyes of God, our measure a as poner en el individuals centro and our measure as a de society nuestras preocupaciones. Nos recuerda que Jesús or station or celebrity, considera la but by how sociedad, well we hew to Scripture's call to lift up the poor and the marginalized. pero como dicen las Escrituras, nos ayuda a ayudar a los pobres y a los marginados, And against inequality, and to ensure that every para human being sostener a la is able to live justicia in dignity, because we y are all cualquier ser made in humano, the image of God. porque estemos todos creados a imagen de Dios. You remind us that the Lord's most powerful message is mercy. Nos recuerda también que el mensaje más importante del Señor es la misericordia, que quiere decir dar la bienvenida a todos con corazón abierto, Who flees war-torn lands, desde los refugiados que huyen a otras tierras, los inmigrantes que dejan la casa en la búsqueda de una vida mejor. it means showing compassion and love for the Quiere marginalized, también decir amor y compasión a los marginados, to those who've suffered and those who've por caused quienes suffering sufren, and seek redemption. You y remind quienes us que of the continúan costs of a war, sufrir y buscan la redención. particularly on the powerless and Nos defenseless, recuerda también and urge us toward the imperative of los peace. menos poderosos, los indefensos, y nos invita a buscar la paz. Holy Father, we are grateful for your invaluable support of our new Santo Padre, les agradecemos por su apoyo promise en este inicio, en la visita con los cubanos, holds out the promise of better relations between our countries, greater que nos cooperation. muestra una promoción, una promesa entre las relaciones, Thank you for your passionate voice against the una deadly vida mejor para los cubanos. Les agradecemos por su voz, and children. And your call les agradecemos toda su voz por los hombres, mujeres, niños resolve to que murieron en la guerra. You remind us that people are only Que truly free exhorta a evitar practice gracias a their la faith. diplomacia. Nos recuerda que se puede practicar la fe en modo libre y de este modo son realmente libres. Religious liberty. It was En los Estados Unidos promovemos la libertad religiosa, que es a la base what brought us together. de muchos valores In the que United nos unen. States, we cherish our Y aquí en religious los Estados liberty. Unidos Around the world, at this very apoyamos esta libertad religiosa, moment, God, pero en este mundo y sobre todo en este momento los hijos de Dios cristianos believers are que prevented son from gathering. asesinados a causa de la fe. The faithful are imprisoned and
churches are destroyed. sobre todo en los lugares de culto. So we stand with Iglesias vienen destruidas. defense of religious freedom and interfaith dialogue, Estamos knowing con that people usted everywhere must be able en la to live defensa de esta libertad religiosa y de esta promoción del diálogo. Cada uno tiene que ser libre de profesar la fe sin miedo. And Holy Father, you remind us that we have a sacred obligation to protect our planet. Santo God, Padre, usted nos recuerda que tenemos otra obligación, aquella de proteger la creación, un don maravilloso de Dios. we support your call to all world leaders to support the communities most vulnerable to changing Y climate sostenemos su exhortación para sostener a la comunidad, sobre todo el planeta, for future que generations. está cambiando el propio clima, porque sabemos que probablemente usted podrá prevenir, se podrán prevenir problemas posteriores You set a profound sobre el clima. En sus palabras, de hecho, santidad, in these gentle but firm reminders of our obligations to God. encontramos un ejemplo profundo. Y esto nos recuerda también nuestras obligaciones ante Dios y entre nosotros. All of us may at times experience discomfort. Contemplate the distance between how we lead our daily Todos lives nosotros and what we know to be true. podemos vivir cada día y sabemos But I believe que such estamos en la discomfort is parte a blessing, de la parte justa. Creo que points to something better. este disgusto para muchos es una Actions from slumber. bendición para vivir mejor. Calling us to rejoice in Usted nos exhorta and give us confidence that we can come together a alegrarnos in de las humility buenas noticias. and pursue a world Nos that is more exhorta a unirnos en el servicio a la unidad loving and more free. para alcanzar un mundo en el que haya más justicia, más amor y May our equidad, generation heed your call. sea en casa que en todo el Never mundo. remain on the sidelines of this Para esta march. generación Bring es importante vivir great gift of hope, con Holy esta Father. We esperanza. thank you and welcome you. Le agradecemos, por lo tanto, por esto, Santo Padre, y le damos la bienvenida aquí en los Estados Unidos de América. Este es el discurso del presidente Obama. Ahora escucharemos el discurso del Santo Padre Francisco. Buenos días. Buenos días, le contesta la gente. Señor presidente, estoy muy agradecido por la bienvenida que me ha dispensado en nombre de los ciudadanos estadounidenses. Como hijo de una familia de inmigrantes, me alegra estar en este país que ha sido en gran parte construido por tales familias. En estos días de encuentro y de diálogo, espero escuchar y compartir muchas de las esperanzas y sueños del pueblo norteamericano. Durante mi visita, tendré el honor de dirigirme al Congreso, donde espero, como un hermano de este país, ofrecer palabras de aliento a aquellos llamados a dirigir el futuro político de la nación, en fidelidad a sus principios fundacionales. Viajaré también a Filadelfia para el 8º Encuentro Mundial de las Familias, para celebrar y apoyar a la institución del matrimonio y de la familia en este momento crítico de la historia de nuestra civilización. Señor presidente,
Mr. President, junto con nuestros conciudadanos, los católicos norteamericanos están comprometidos con la construcción de una sociedad verdaderamente tolerante e incluyente, en la que se salvaguarden los derechos de las personas individuales y las comunidades, y se rechace toda forma de discriminación injusta. Con muchas otras personas de buena voluntad, les preocupa también que los esfuerzos por construir una sociedad justa y sabiamente ordenada respeten sus más profundas inquietudes y su derecho a la libertad religiosa. Esa libertad, que sigue siendo una de las riquezas más preciadas de América, y como han recordado mis hermanos obispos de Estados Unidos, todos estamos llamados a ser vigilantes, precisamente como buenos ciudadanos, para preservar y defender esa libertad de todo lo que pudiera ponerla en peligro o comprometerla. Señor presidente, Mr. President, me complace que usted haya propuesto una iniciativa para reducir la contaminación atmosférica, reconociendo la urgencia. También a mí me parece evidente que el cambio climático es un problema que no se puede dejar a la siguiente generación. Con respecto al cuidado de nuestra casa común, estamos viviendo en un momento crítico de la historia. Todavía tenemos tiempo para hacer los cambios necesarios para lograr un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Estos cambios exigen que tomemos conciencia seria y responsablemente, no solo del tipo de mundo que podríamos estar dejando a nuestros hijos, sino también de los millones de personas que viven bajo un sistema que les ha ignorado. Nuestra casa común ha formado parte de este grupo de excluidos que clama al cielo y afecta fuertemente a nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras sociedades. Usando una frase significativa del reverendo Martin Luther King, podríamos decir que hemos incumplido un pagaré y ahora es el momento de saldarlo. We know by faith La fe nos dice que el Creador no nos abandona. Nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común.
Como cristianos movidos por esta certeza, queremos comprometernos con el cuidado consciente y responsable de nuestra casa común. Señor Presidente, los esfuerzos realizados recientemente para reparar relaciones rotas y abrir nuevas puertas a la cooperación dentro de nuestra familia humana constituyen pasos positivos en el camino de la reconciliación, la justicia y la libertad. Me gustaría que todos los hombres y mujeres de buena voluntad de esta gran nación apoyaran las iniciativas de la comunidad internacional para proteger a los más vulnerables de nuestro mundo y para suscitar modelos integrales e inclusivos de desarrollo, para que nuestros hermanos y hermanas en todas partes gocen de la bendición de la paz y la prosperidad que Dios quiere para todos sus hijos. Señor Presidente, una vez más le agradezco su acogida y tengo puestas grandes esperanzas en estos días en su país. Que Dios bendiga a América. Muy bonito. Bueno, es un discurso con algunos puntos esenciales, ¿verdad? Creo que primero ha destacado la familia, recordando que viene aquí y dice literalmente celebrar y apoyar a la institución del matrimonio y de la familia en este momento crítico de la historia de nuestra civilización. Ha empezado por esto, familia, punto no compartido con los demócratas norteamericanos. Segundo punto, libertad religiosa. Así es. Punto tampoco compartido por con los demócratas. Una de las riquezas más preciadas de este país. Y luego, evidentemente, ha hablado de una de esas verdades horizontales que es la defensa de la naturaleza en este momento, por otra parte, imprescindible, necesaria, sí. que no es que porque sea compartida debe de ser menos insistida, es fundamental. Y ha terminado pidiendo un esfuerzo, ¿no?, para que Estados Unidos se comprometa más en la defensa de los pobres, ¿no? Ha dicho literalmente: me gustaría que todos los hombres y mujeres de buena voluntad de esta gran nación apoyaran las iniciativas de la comunidad internacional para proteger a los más vulnerables de nuestro mundo. Invita a los Estados Unidos además a modelos integrales de desarrollo. Creo que también es importante resaltar ese tema. Y el tema de la paz, que es un tema recurrente en donde el Papa, la primera potencia mundial, le pide que se comprometa seriamente e internacionalmente con la paz. Dios quiera que estas palabras del Papa sean acogidas, no en aquello con lo que ya de antemano están de acuerdo, como dijo, he comentado antes, Kerry, secretario de Estado, estamos de acuerdo en la defensa de los pobres, en la defensa de la naturaleza y en la defensa de los inmigrantes. Bueno, ojalá que eso ya que fuera verdad, pero yo también tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, así es. En fin. Como todo contrato, los contratos tienen letra grande y tienen letra pequeña. Letra pequeña, sí. Y tenemos que entender que muchos de estos discursos inaugurales tienen mucha buena voluntad en la expresión, son muy gentiles, pero dentro de las expresiones hay mucho más que está atrás, o sea, no dicho. Es más lo no dicho que lo mencionado. Vamos a ver, ahora sigue adelante la ceremonia de bienvenida. En todo caso, el Papa ha dicho lo que tenía que decir. Creo que era importante desde el primer momento destacar estos puntos esenciales de su visita, que podemos resumirlos en 4. Familia, derecho a la libertad religiosa, defensa de la naturaleza y colaboración, la justicia y los más necesitados, justicia y paz. Estados Unidos, que
ha terminado con esa expresión afortunada, por otro lado, típica en los discursos norteamericanos de los presidentes, God bless you, America. Claro, ¿no? Hay dos frases que son muy Dios importantes. bendiga América. Dios bendiga América. Hay que entender que para los Estados Unidos estas dos frases llegan al centro neurálgico, al corazón norteamericano, que son God bless America, Dios bendiga América, y This great nation, esta gran nación, que es parte esencial de la manera como los norteamericanos ven a su propio país y lo aman. Por lo tanto, el Papa ha tenido estos dos gestos pastorales de gran afecto hacia los Estados Unidos en su primer discurso en la Casa Blanca, en el patio, en el jardín sur de la Casa Blanca. Yo, de todas las formas, como español, cuando escucho lo de que América se identifica con Estados Unidos, me parece injusto. América es todo el continente. Por supuesto. Todo el continente. Es decir, América es también Argentina, donde es el Papa, ¿no? Claro. América no es solo Estados Unidos. Sí. Ellos de alguna manera también se lo apropian y me parece un poco injusto, ¿no? Ahora, incluso aunque uno dijera Norteamérica, claro, habría que incluir también a Canadá, ¿no? Y a México. El norte de México, también, totalmente. Claro. Sí. Por lo tanto, es un momento muy importante para mencionar que el Papa Francisco ha abrazado de todo corazón una gran intuición del Papa Juan Pablo II, cuando escribe el documento Posinodal Ecclesia in America, y se refiere desde la Patagonia hasta la parte norte de Canadá. Así es, aunque los norteamericanos, los estadounidenses dicen God bless you America pensando en ellos mismos, el Papa probablemente ha dicho God bless you America pensando en todo el continente. Regreso a lo que usted dijo ayer y creo que lo han comentado varios de los importantes analistas, y es que el Papa, yendo a Cuba, también ha dado un bonito mensaje a los Estados Unidos, haciendo evidente que la Iglesia norteamericana y que Estados Unidos hoy en día es también un país hispano, es decir, un país latinoamericano, hispánico y católico. El presidente norteamericano ha hecho referencia a los 70 millones de católicos en Estados Unidos. Estamos hablando 70 prácticamente... millones, muchos de los cuales son latinos. Así es. Estados Unidos ha vivido, desde el punto de vista de la política exterior, como si Latinoamérica fuera el patio de atrás de la casa, al que no hay que dar importancia. En cambio, hay que dar mucha más importancia a Oriente Medio, por ejemplo, la relación con China. Evidentemente, como gran potencia, como primera potencia del mundo, tiene que dar importancia a Oriente Medio, como no, y a China, pero no puede olvidar a Latinoamérica, y creo que la presencia de un Papa argentino, latinoamericano en Estados Unidos, que antes ha querido ir a Cuba, se lo recuerda. Estamos aquí. Estamos aquí. Es interesante porque cuando el presidente norteamericano hizo referencia a la libertad religiosa, nos hemos dado cuenta que esa referencia a la libertad religiosa internacionalmente, o sea, no dentro de Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Y dijo palabras interesantes sobre la protección de los cristianos en el mundo entero, que son perseguidos, que se les impide realizar su culto y reuniones públicas de los cristianos, se les persigue, se les encarcela y a veces incluso asesina. Quiere decir que el presidente ha hecho referencia a esa libertad religiosa, la internacional, mientras que es muy importante. El importante. Papa ha hablado de la libertad religiosa dentro de Estados Unidos. Es muy probable que el Papa, hablando de la letra pequeña en los contratos... Claro, el otro dice, qué malos son los demás, y el Papa dice, tú también, ¿no? O sea, y ese es en el lenguaje diplomático. Aquí también hay que pensarlo, sí. ¿no? No es que tú puedes señalar con el dedo a los demás y decir, son muy malos. Pero aquí también empieza a haber problemas con la libertad religiosa, que es una característica de este país, ha dicho el Papa, que ha señalado con toda claridad. Por lo tanto, aquí empezamos ante nuestro público, televisivo y radial, empezamos a darnos cuenta de cómo el diálogo entre el Santo Padre, el Vicario Cristo en la Tierra, el lenguaje que él menciona y el lenguaje de las fuerzas políticas del mundo, aunque a veces las palabras suenen parecidas, muchas veces los significados son diametral o diferentes, de todas maneras. A los dos, el Papa y el presidente Obama, acompañado por la esposa del presidente, se asoman al balcón de la Casa Blanca, es una foto simbólica y saludan a la gente. Michelle Obama con más entusiasmo, el Papa más circunspecto, más serio. El día ayuda, efectivamente es un día precioso, es un escenario maravilloso. Efectivamente, es una foto histórica, ¿verdad? Sí, pensaba lo mismo, Padre Santiago. Este es un momento histórico. De saludar ha hecho una, no sé si te has fijado, una suave bendición. Sí. Un gesto suave, delicado,
bendición, hay que tener en cuenta que seguramente también hay mucha gente que podría sentirse molesta. Sí, Ha hecho un efectivamente. gesto suave. de Efectivamente. bendición, suave. Deben haber muchos católicos sentados en esas sillas en el jardín. Supongo, ¿no? Vamos, el sentido común me hace pensar. De hecho, he visto a un fraile dominico vestido de dominico y he visto a varias monjas. O sea, bien, ahora se han retirado al interior de la Casa Blanca y me imagino que en este momento el aspecto oficial de la visita se termina, el Santo Padre saldrá para dirigirse a la catedral. Así es, ¿no? Para la misa hacia la Catedral de Washington. Y en este momento se ve al vicepresidente Joseph Biden también dirigiéndose hacia el interno de la Casa Blanca, hacia el lado derecho de las pantallas. Y aparentemente los invitados, algunos invitados especiales probablemente van a tener la ocasión en privado de saludar al Papa. Hay una gran cantidad de gente en los jardines de la Casa Blanca. De hecho, el presidente hizo una referencia, porque es un jardín enorme, obviamente, ¿no? Dice que no es el patio trasero de una casa normal. No es el habitual jardincito de la parte de atrás de mi casa. Sí, ahí tienes al perro, ahí no. Sin la menor duda, creo que dando podrías tener vueltas. hacia una jauría en este jardincito. Pero dijo que era un pequeño lugar para poder encerrar el inmenso entusiasmo y los sentimientos que albergaba toda América, y en particularmente Estados Unidos, por la llegada del Papa, ¿no? Estamos viendo ahora muchísimos prelados, que probablemente es el episcopado norteamericano. Seguramente la plenaria, la comisión permanente, por lo menos, la plenaria no, la comisión permanente de la conferencia episcopal. Claro. Se supone, porque obviamente en un acontecimiento así, quienes acuden son... Los cardenales, veo también al cardenal O'Malley, al arzobispo Kurz, que es el presidente de la conferencia, confirmando lo que usted mencionaba. Parece que es un grupo selecto. Generalmente suelen acudir a estos actos la comisión permanente de la conferencia episcopal, que la plenaria, me parece que en Estados Unidos son más de 200 obispos. Sí, creo que llegan a 240 alrededor de... o sea, que son las conferencias más grandes del mundo, ¿no? Claro, efectivamente. Aunque solo tiene 70 millones de católicos, es decir, México tiene mucho más, por ejemplo, ¿no? Y Brasil debe de ser el país con más católicos del mundo. Creo que Brasil tiene el mayor número de obispos en el mundo, si no me equivoco. De obispos no, pero de católicos, Brasil tiene... La población católica más grande del mundo. Más grande del mundo es la de Brasil, efectivamente. Sí, no sé si de obispos, pero... Yo creo que le gana Italia, porque Italia tiene 280. Porque Italia tiene... Pero creo que en un momento Brasil tenía 300. Pero, bueno, pero Italia el Papa está tratando, es uno de los temas que no vamos a mencionar, pero está tratando de reducir drásticamente las diócesis en Italia, ¿no? Sí. Eso crea también muchos problemas porque son cosas ligadas a la historia. Sí. Y aunque el sentido común, incluso sentido financiero, totalmente, dice que sí, después cuando a esa pequeña población de 15.000 habitantes, que sin embargo mártires de los primeros sede siglos diocesana desde hace 2000 años, le quitan la diócesis y la unen a la pequeña población que está vecina. Hay diócesis en Italia que ya tienen 5 nombres pegados, pegados por un guión, y entre todos los 5 nombres no llegan a 100.000 habitantes, totalmente. A lo mejor, ¿no? Pero son del tamaño de una parroquia grandecita en América Latina. Claro, ¿no? pero en cambio para esas personas es una tragedia, es una tragedia, porque es su historia realmente, sí. Nos encontramos. Ha sido muy interesante poder escuchar el discurso del Santo Padre y a la vez escuchar el discurso del presidente Obama. Va a haber mucho tiempo para reflexionar y entender qué consecuencias van a tener estos discursos. La diplomacia tiene este encanto, ¿no? El encanto de decir las cosas sin levantar la voz. Uno puede creer que lo importante es levantar la voz y decir palabras gruesas, decir palabras fuertes, pero ese no es el lenguaje de la diplomacia, ¿no? Sí, claro, si dices palabras fuertes, que tienes que reservarlas indudablemente para determinados momentos, porque quizá hay momentos en que hay que decirlas, rompes unos vínculos. Y en una visita como esta, que es una visita de Estado, por tanto es una visita diplomática, no es el momento para decir ninguna palabra fuerte, pero el Papa ha dicho lo esencial. Ha mencionado
dos verdades verticales y dos verdades horizontales. Ha mencionado la familia y la vida, verdad vertical, hoy en día en Estados Unidos de una forma especial. Ha mencionado la libertad religiosa, verdad vertical, en Estados Unidos se va a poner la cosa cada vez más fea. Así es. Y después ha mencionado dos verdades horizontales, que también hay que decirlas porque son muy importantes, ¿no? Por un lado, la defensa de la naturaleza y por otro lado, la colaboración, que ojalá que Estados Unidos se implicara cada vez más en, por ejemplo, el tema de los refugiados, el trabajo por la paz, ¿no? Son cuestiones también de una grandísima importancia. Pensemos lo que está pasando en Siria, en Irak, ¿no? Que de alguna manera hay también una responsabilidad de Estados Unidos y particularmente del presidente Obama, que es el que da el pistoletazo de salida a lo que se llamó la primavera árabe con el discurso que hizo en la universidad en el Cairo, que se lo tomaron como ha llegado la hora de derribar a nuestros tiranos para sustituirlos por otros que eran todavía peores. Exactamente, ahí está la ambigüedad en el fondo de los argumentos horizontales, como usted los ha llamado propiamente. Es interesante porque para el Papa es fundamental en este momento de la historia insistir en la paz en el ámbito internacional, como han hecho coherentemente los papas en los últimos 100 años. Los papas han sido realmente los adalides de la predicación de la paz relacionado con la justicia. No puede haber paz sin justicia. O sea, la justicia es el nuevo nombre de la paz, como decía Pablo VI hace varias décadas. Y el Papa Francisco, en ese sentido, en perfecta sintonía y continuidad con el Papa Benedicto, con Juan Pablo II, con Pablo VI, le pide a las fuerzas mundanas, es decir, a los poderes de este mundo, que respeten la justicia y la paz, que respeten los derechos de los migrantes y que ayuden a defender a los cristianos perseguidos, porque en ese momento hay que mencionarlo con toda claridad, aunque no se diga, los cristianos son aquellos más perseguidos por motivo de su fe en el mundo entero. No hay ningún otro grupo en el mundo entero que esté en situaciones más complicadas. Acaba de salir un nuevo vídeo de los islamistas tirando con el tiro en la nuca a un grupo de cristianos en Irak. O sea que no es un asunto que estemos hablando que haya pasado, ni mucho menos, ¿no? Creo que en ese sentido el Papa ha recordado a la primera potencia mundial el deber que tiene de trabajar por la paz, aunque no haya citado el Papa a los cristianos perseguidos, sí que lo ha citado Obama, es decir, el deber específico que tiene de ayudar a estos que están siendo perseguidos, aparte de que han tenido al menos una parte de responsabilidad en el lío que se ha montado en estos últimos años, que está provocando, por ejemplo, en Europa la llegada de cientos de miles de refugiados, entre los cuales, por desgracia, ya lo sabemos, también se están colando los propios terroristas islamistas. Como primicia le comento que los últimos datos estadísticos de los inmigrantes no pasa el 30% de gente de Siria o Irak. Quiere decir que esto hay albaneses, hay de todo. Quiere decir que es un proceso extremadamente ambiguo. Hay un montón de gente que está aprovechando el pánico para poder entrar en Europa y es complejo porque el tema del terrorismo, como usted ha mencionado, no es un tema menor o baladí, es un tema extremadamente importante. Nos vamos a marchar ya. Saludo también a nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Vamos a volver a estar con ustedes en directo a las 11:15 para acompañar al Santo Padre en la visita a la catedral de Washington. Y les agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana. Todavía tenemos algunas imágenes de la Casa Blanca. Hasta pronto y que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a América, a toda América. A toda América. A toda América. Gracias. Gracias, Enrique. Nos vemos luego.